Uno de los aspectos más importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de trabajar con las bases de datos es que la información va a estar dividida en múltiples tablas. Este proceso de dividir la información en múltiples tablas tiene el nombre de normalizar la información y lo que busca es evitar la redundancia de las mismas. La redundancia, por ejemplo, cuando se tiene un documento en una hoja de cálculo, por ejemplo Excel, en la cual cada una de las filas va a representar una persona. Entonces, por ejemplo, en una fila de Excel, si nosotros vamos a guardar a las personas que trabajan en una empresa, podríamos tener algo como esto. Y si queremos ir indicando que trabajan en cierto departamento, usualmente se empezaría a indicar copiando el nombre de algunos departamentos por acá. Esta es una forma muy común de manejar la información en un Excel. Esta es una forma que no se maneja en las bases de datos porque se realiza ese proceso de normalización en el cual se separa todo este conjunto de información que estamos viendo en una sola hoja en dos tablas. Una tabla que solo tenga información de los empleados y una tabla que solo tenga información de los diferentes departamentos. Y lo que hacemos es una relación, como lo voy a hacer en este momento, entre que, por ejemplo, Diego está en este departamento, David en este, Luis en este, Ana en este. Pero se evita tratar de tener, como se ve en esta forma, la información duplicada, por una razón de que si se tiene múltiple información de esta forma, es posible que esa duplicación permita que existan aspectos como que una C del departamento de contabilidad esté escrita en minúscula y mayúscula o exista un espacio y esto va a provocar que cuando queramos hacer análisis de información como ver cuántas personas están en un departamento, vamos a tener el problema de que en realidad aquí vamos a tener tres departamentos diferentes para la computadora que serían uno contabilidad con un espacio al final, otro de contabilidad que está bien escrito y una contabilidad con C minúscula. Esto es lo que trata de evitar el proceso de normalización o mediante el hecho de hacer múltiples tablas. Entonces, tenemos que un drawback de esta cuestión es que al seleccionar información, vamos a tener que unir la información del empleado. Si queremos información, por ejemplo, del empleado, haríamos esto. Y aquí nos daría que existen 56 personas. Si quisiéramos adicionarle, por ejemplo, a, a un empleado en particular para ver su nombre y aparte ver alguna información específica de la tabla empleado, vamos a tener que hacer esta unión de información. Esa unión en bases de datos se llama un join, una mezcla de información y se hace de múltiples formas que vamos a ver durante el curso. Una de ellas es diciendo que vamos a seleccionar información de la tabla empleado, coma, la tabla departamento. Y entonces acá podemos, como se muestra en el código, el IDE automáticamente me puso una de acá para darle como un alias a esta tabla de departamento. Lo pude haber hecho con la tabla empleado también. Es para, en esta consulta, no tener que hacer referencia a todo el nombre largo de departamento, sino de forma corta solo a la D. Y entonces acá podemos ver que este nombre que estoy tomando de acá es el nombre del empleado. Y podría tomar una segunda columna, otra, por ejemplo, del empleado, que fuera el primer apellido.
y podría incluir información de la tabla departamento, por ejemplo, para indicar cuál es la locación y aparte, pongámoslo aquí adelante, el nombre del departamento. Ok, voy a darle un enter por acá para hacer la consulta un poco menos larga. Le damos correr y vamos a ver que aquí sucede algo peculiar. Si originalmente habían 56 empleados, vean que al hacer esta consulta empiezan a salir más filas. Empiezan a salir en total 280 filas, que es la cantidad de empleados que hay originalmente por cada uno de los 5 departamentos. ¿Por qué? Porque la base de datos hace para cada una de las empleados que hay en la tabla de acá, para cada una de las filas de empleado, lo mezcla con los diferentes 5 departamentos, o también se puede pensar al revés, para cada uno de los 5 departamentos se mezcla con los 56 empleados. Por eso me da 280. Ok, entonces, ¿cómo podemos evitar que él haga una mezcla de todos los empleados con todos los departamentos? Limitando y diciendo a través de su llave foránea del empleado al departamento que yo solo quiero de todas esas 280 filas las que en efecto coincidan la columna de nombre con la columna de punto nombre del departamento. La llave foránea del empleado que hace referencia al departamento. O sea, debemos decir donde el de nombre del empleado coincida con el nombre del departamento. Ok, esto en español llano sería decir donde efectivamente ese empleado esté trabajando en este departamento. Y dado que nuestra dado que nuestra tabla de departamento tiene como llave primaria el nombre y el número, para efectos prácticos, si yo tuviera en la tabla departamento dos nombres iguales, no funcionaría la consulta anterior, porque adicionalmente tengo que hacerlo el filtrado también por donde e punto de número sea igual a d punto número. Corremos esto y vemos que ahora cada empleado va a tener un solo nombre del departamento en el que se encuentra y son solamente los 56 que realmente deberían de existir